9 minutos pasan de las 11 de la mañana en toda la República Argentina. Agradecemos inmensamente la generosidad de Iván Jadrowski, que nos da un rato de su mañana, periodista, analista político, reconocido en nuestro país. Iván Sebastián Carbone es mi nombre. ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo. Sebastián, buen día, ¿cómo va? Gracias por el llamado. A vos, Iván. Bueno, tratando de entender un poco hacia dónde va la Argentina en este momento. Mirá, hace un ratito se fue de acá de la radio el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Estábamos hablando con él de la falta de fondos del Poder Judicial y me decía, bueno, en reuniones con el gobernador Frigerio la respuesta es la misma. No hay plata para el Poder Judicial porque no hay plata para la provincia, porque no hay plata en general. ¿Hacia dónde sentís que va en ese aspecto el vínculo de los gobernadores con el presidente, los fondos que no le llegan a las provincias? Bueno, mañana va a haber una prueba de fuego sobre eso, que es la reunión en Tucumán, donde por la información que yo tengo, hoy hay confirmados de los 24, 2 gobernadores que asistirían al acto encabezado por el presidente de la Nación. Estamos hablando de, obviamente, el anfitrión, Osvaldo Jaldo, y Raúl Jalil, el gobernador de Catamarca. Me parece que claramente un problema de gobernabilidad muy, muy severo en el gobierno nacional, ya no solamente sin interlocutores, porque recordemos que Guillermo Franco, que parecía en algún momento erigirse como ese vector entre la Casa Rosada y el sistema de partidos de la Argentina, fue desautorizado tantas veces por el propio presidente, ¿no? Por la propia administración, que los gobernadores tomaron distancia, no por un tema personal, sino por un tema de resultados. Con lo cual, lo que creo que a mí me preocupa es que no tengo tan claro que el presidente esté identificando que este es un problema de la magnitud que representa, porque esto se puede decodificar en el Congreso de la Nación como un proyecto de ley aprobado por los diputados y senadores que respondan a los partidos provinciales, obviamente con el acompañamiento de otra parte del cuerpo, y que eso impacte, después podemos discutir las condiciones de base de ese programa económico, pero que eso impacte en la cuestión fiscal, y ahí haya un efecto dominó de riesgo país, de roleo de deuda, que ponga en crisis el programa financiero. Un programa financiero en crisis es una gobernanza tóxica del tipo de cambio, es aumento de la inflación y es una espiral que no sabes dónde termina. Que él no lo identifique, que el presidente no le dé la dimensión al problema político al que se enfrenta, con relaciones rotas con los gobernadores y con esta gobernabilidad colgando de alfileres, como decís vos, es un problema. Ahora, que no lo identifique el resto de su equipo, los asesores, los que se ocupan de los problemas o de la política en general, me da la sensación que es un problema doble, porque el presidente siempre mostró un perfil, digamos, como vio los temas políticos o de rosca política más de un costado. Ahora, los que están con él, ¿vos decís que tampoco lo identifican a ese inconveniente? No, yo creo que sí. De hecho, creo que la única coincidencia que deben tener hoy los Menem y Santiago Caputo es, en esta interna feroz que tienen, es que hay un problema respecto a eso. Lo que ocurre es que hoy hay 2 posturas. La postura de Santiago Caputo es una postura que se ha conocido popularmente como pacto de gobernabilidad, y una postura más pro mandatarios provinciales, más de acuerdos locales con objetivo de encontrar un entendimiento en las listas nacionales, y hay una mirada, me parece que también atendible, de los Menem, que dicen, yo tengo militando hace años en Entre Ríos a Juan, Pedro y José, ¿por qué voy a arreglar con Frigerio y voy a desatender a mi propia tropa? Bueno, hay una discusión de dimensión humana contra los resultados. Creo que yo siempre he identificado como un problema la búsqueda de la pureza en cualquiera de sus órdenes, pero bueno, Milei en algún momento terció también en una discusión en ese caso entre Sebastián Pareja y el esquema de Santiago Caputo,
cuando dijo que quería el acuerdo con el PRO en la provincia de Buenos Aires. Bueno, hoy da la sensación de no estar terciando si la búsqueda es pacto de gobernabilidad o máxima pureza. A lo mejor, si mañana el gobierno tiene que fingir que da de baja la convocatoria a los gobernadores, porque una foto, imagínense que una foto con 2 gobernadores sería realmente preocupante, y Milei tendrá que advertir que hay un problema ya serio, ¿no? Que es más tangible que su cuenta de Twitter autocelebratoria diciendo que Argentina es el país más libre del mundo y que él es el líder más importante a nivel global, que nadie discute su condición de fenómeno cuando ha ido durante todo el año pasado al exterior, pero bueno, acá hay que cuidar los porotos, me parece, de los argentinos y de las argentinas, y en eso me parece que es donde empieza a encontrar una diferencia con los gobernadores. Se veía en varias provincias, una de ellas la nuestra, un acuerdo que parecía caminar solito hacia las elecciones entre la Libertad Avanza y, por ejemplo, acá en Entre Ríos, Juntos por el Cambio, Juntos por Entre Ríos o el PRO. Lo que pasó en Corrientes hace algunos días con Valdés y esta sensación que tienen muchos gobernadores de me siento con el gobierno y me quiere dar nada. En esa negociaciones, sentarse para ceder casi todo. ¿Sentís que condiciona esos acuerdos hacia el resto del país? ¿O vamos a ver igual alianzas entre la Libertad Avanza y, por ejemplo, el gobernador Frigerio de Entre Ríos? Mira, el caso puntualmente de Entre Ríos, habría que ver cuánto tiene para ganar y para perder cada uno de esos actores. Hoy lo veo lejano, si uno escucha a alguien que fue mucho más enfático, ¿no? Que tiene un temperamento más cálido que Frigerio, que es Ignacio Torres, que es del mismo partido, que es el gobernador de Chubut. Él dijo cuando lanzó su propio espacio, hace 48, 72 horas, dijo, nosotros no tenemos nada que ver con el kirchnerismo y no tenemos nada que ver con la Libertad Avanza. Ahora, también ahí hay que ver qué juego tiene el peronismo, ¿no? Porque acá siempre hablamos de 2 espacios que han monopolizado la discusión pública y el peronismo ha sido noticia por los malos motivos en el último tiempo. Entonces, cuando vos mirás algunos, yo creo que un ciclo político está completamente terminado, que fue el ciclo político que terminó en 2023 en el peronismo, que no significa que se construye sobre el viejo régimen, sino que se construye con el viejo régimen, pero en ese marco vos tenés los Guillermo Michel en Entre Ríos, las Natalia de la Sota en Córdoba, los Emiliano Estrada en Salta, qué sé yo, vos tenés distintos dirigentes y te acabo de nombrar gente vinculada a distintos espacios políticos dentro del propio peronismo que no están atados a lo que fue una visibilidad de lo que indiscutiblemente es un fracaso reciente en el frente de todos. Entonces, para mí hay algo sobre cómo la aritmética electoral hoy solo contempla qué puede pasar con la Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, porque obviamente esa unidad daría más volumen electoral que una división, pero yo creo que tiene bastante que ver con lo que haga el peronismo, tanto en la provincia de Buenos Aires como en el resto del país. Con todo esto que contás, y con lo que uno ve, no sé, uno ve lo que pasó el fin de semana con el presidente viajando de Chaco a inaugurar un templo, incluso horas después escuchás al pastor de ese templo contar lo de los pesos y los dólares, algo que parece realmente totalmente disparatado. Y uno ve las encuestas de imagen y el presidente sigue midiendo muy bien. Digo, es verdad que se deterioró un poco su imagen, pero sigue siendo uno de los líderes políticos del país con mejor imagen en la Argentina. ¿Desde dónde o a dónde encontrás la explicación de eso? Bueno, para mí es bastante, puedo estar equivocado, pero quiero decir, mi marco teórico en eso es bastante sencillo, es que lo material condiciona la existencia, perdón la herejía, pero entonces si la demanda de la sociedad
cuando llegó Kirchner era recomponer ingresos, la demanda de la sociedad con Macri era bajarle un poco el volumen a la discusión pública. Sí. Y la misma demanda que con Kirchner, me parece que el tema bolsillo fue con Fernández, creo que con Milei los dos factores determinantes fueron la inflación y la inseguridad. Sí. Y Milei creo que cumplió de cara a la sociedad, cumplió con ese mandato antiinflacionario. Sí. Después, obviamente, los riesgos que se incuban por las herramientas que vos utilizás para cumplir con ese mandato, la sociedad no lo percibe en el mientras tanto. Y tampoco te diría, no por ser indulgente, pero tampoco tiene por qué. Quiero decir, una persona que tiene una empresa o un trabajo, que se levanta, que tiene que pensar o venir a laburar y hacer su trabajo y volver a su casa y ver si pasa tiempo con su familia, o hoy una empresa que el gobierno no le está dando ni competitividad con el tipo de cambio, ni le está dando tarifas porque están caras, ni le está dando combustible porque está caro, ni le bajó los impuestos. Ese empresario hoy, fundamentalmente en el cordón productivo de la Argentina, sí, en Entre Ríos, en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, pero también en la provincia de Buenos Aires, está mirando, viste, su metro cuadrado y tiene mucha lógica que sea así. Sí. Ahora, lo que hasta el momento al gobierno le sirvió para sostenerse, y yo creo que si mantiene la inflación a raya, la sociedad le va a dar un voto de confianza. Estoy hablando ahí cuando veamos el mapa nacional, sí, en octubre. Creo que deja de servir inmediatamente el día posterior a la elección, porque se modifican las demandas. Eso es no es ninguna novedad. Quiero decir, que había una demanda de inflación, sí, y vos en 2 años me resolviste eso. Yo tengo otras demandas, tengo demandas nuevas. Sí, claro. No es que la gente no se conforma solo con eso. Ahora, en el tema puntual, porque te coincido al 100 con lo que decís, en el tema seguridad yo le agregaría orden de la calle. Pasa mucho en el interior, que por ahí no nos afecta directamente que corten la calle en Buenos Aires, pero igual es una demanda del interior. Es decir, no puede ser que esté en toda la calle cortada, que cualquiera hace lo que quiere. Y eso el gobierno lo cumplió, se pasó varias estaciones en algunos casos, pero lo ha cumplido. En el tema inflacionario también puede mostrar un éxito, pero también es cierto que uno paga muchísimo más caro la luz, el gas, internet, el colegio de los chicos, la prepaga, y hay mucho más gente que le cuesta llegar a fin de mes. ¿No es un poco tramposa la discusión de la inflación? Bueno, eso lo determina, me parece que el voto de la gente. Ahí cada uno sabe cuál era su urgencia. ¿Qué quiero decir? Si hoy vos ajustás por calidad de vida, en términos de voy a comer menos veces afuera, o me compro menos ropa, o compro marcas compro productos de segunda marca, pero pero se me eliminó uno de los factores de mi ansiedad del día a día, que era, sí, ¿qué hago con la plata que me sobra? Si es que tengo plata que me sobra, sí, ¿no? Porque acá recordemos algo, la inflación, que es una demanda a veces en Argentina que está aceptada en realidad, la inflación, hemos vivido tantos años con inflación, a quienes más afectan es a la gente que no tiene cómo refugiarse de esa inflación. Entonces, el hombre o la mujer que no está acostumbrado o a un plazo fijo, o a una acción, o a un bono, o a lo que sea, vos con 10 puntos de inflación mensual, sí, es imposible. Y estabas corriendo para ver cómo hacías para que esos 10 puntos, digamos, esos 10 pesos sobre 100 que te iba a robar la inflación, los aprovecharas para algo. Por eso yo creo que parte, quiero ser enfático con esto, sí, parte de la caída del consumo del primer año tuvo que ver con una merma de ingresos en la gente, pero también con que vos no tenías que salir a aprovechar, mejor dicho, a quemar los pesos para X cosas, porque si no te comprabas, 10 latas de conserva o una remera, lo que sea, eso sí te lo comía la inercia inflacionaria.
Por eso creo que ahí, otra vez, vuelvo al tema del metro cuadrado. Cada uno, lo vamos a ver, me parece que en octubre, si la foto es la de hoy, en materia de actividad, de inflación, etcétera, vamos a ver si la gente dice, le doy un voto de confianza porque después de la baja de inflación viene el crecimiento y la recomposición de ingresos, o dice, che, tu baja de inflación me empeoró la calidad de vida, prefiero un formato con la economía un poco más caliente, pero que me permita ser menos infeliz, por decirlo de una manera muy filosófica, si se me permite la licencia poética. Aclarás lo de la foto de hoy, porque en la Argentina estos 3 meses que nos separan de las elecciones, en otro país por ahí no es nada, y uno dice, bueno, ya la cosa se encamina hacia allá. Ahora, en nuestro país 3 meses es una barbaridad de tiempo, puede pasar de todo. Vos lo que decís es, una cosa es con el escenario de hoy, otra es lo que pueda pasar de acá a 3 meses. Efectivamente, pensemos que, vuelvo al punto, y hoy yo creo que por motivos políticos, además de las discusiones que hay sobre la sostenibilidad del programa económico, el gobierno pierde la gobernanza del dólar, y la inflación, en lugar de ser 1,5, se te estaciona en 3 los últimos meses antes de la elección. Bueno, yo creo que el escenario puede ser otro. Ahora, está bien, hoy la fortaleza del gobierno a nivel nacional es que las caras de la principal oposición siguen siendo las que en el pasado muy, muy reciente generaron mucho más problemas que una merma, que simplemente una merma de ingresos que puede ser momentánea. Repito esto, yo siempre en eso soy muy resultadista, muy bilardista. Cuando uno mira contra quién perdió el peronismo, porque hoy es un Milei que, bien o mal, cumplió sus principales 2 promesas de campaña, que era inflación y seguridad, digamos, ¿no? Control de la calle, como decimos, más que seguridad, control de la calle. Ahora, el Milei de campaña era un Milei mucho menos atractivo que este Milei. Total. Y este Milei le ganó por 12 puntos al peronismo unido como pocas veces se lo vio. Sí. Entonces, el descontento que había con el peronismo era una situación que yo no tengo tan claro que eso esté resuelto ni por asomo. Te repito, a nivel nacional y con dirigentes que en general son dirigentes bonaerenses, los que representaban ese descontento. El abuso de tu tiempo, y te hago la última. El fin de semana estuvo con vos Alejandro Dolina en una nota que estuvo buenísima, y dijo algo que me pareció muy interesante para charlar, que es esto de pocas cosas tan inútiles hoy en la Argentina como un argumento. Digo, hoy se discute todo desde la emocionalidad, desde la grieta, da la sensación que lo que garpa es levantar el tono, insultar. ¿Cómo sentís que porque la tentación para el opositor a Milei de parecerse a Milei, para mí es una equivocación? Es decir, ser un Milei recargado o volver el discurso más violento, más agresivo, para mí es un error. Ahora, no sé si para el resto de la sociedad, digamos, si para el que está enfrente para ganarle, ¿sentís que tiene que ir por ese camino? ¿O viene la búsqueda de más diálogo, más consenso por parte de la sociedad? Mira, yo me imagino, a ver, depende muchísimo de cuáles sean los principales problemas que la sociedad detecte en esta administración. ¿Qué quiero decir? Si a Milei se le descontrola el dólar se va, situaciones de ciencia ficción, pero el dólar se le va a 4.000 pesos y hay una inercia hiperinflacionaria de los precios y tal, probablemente la demanda social sea una. Si a Milei le va más o menos bien, es decir, controla la inflación, hace un puente de dólares hasta, vayamos a ver hasta dónde, ¿no? Porque uno no ve dónde van a entrar esos dólares que le van a permitir al gobierno
no devaluar. Yo creo que el gobierno devalúa a fin de año, después de las elecciones, si no lo hace antes, porque un poco ya lo sugiere el equipo económico cuando dice que la cuenta corriente es un ajustador automático del tipo de cambio. Lo que está queriendo decir es, cuando identifiquen que esto tiene que corregirse para arriba, se corregirá para arriba, y nosotros no haremos nada para que eso no ocurra, excepto, no lo dicen esto lo estoy agregando yo, antes de las elecciones, ¿no? Interviniendo el gobierno muchísimo en eso. Con lo cual, en un escenario donde el gobierno le va más o menos bien, inflación más o menos controlada, crecimiento más o menos sostenido, breve, digamos, ¿no? Un crecimiento de 2 o 3 puntos, pero sostenido, yo creo que ahí la demanda va a ser otra. Es decir, no va a haber una demanda de cambio de modelo, sino de formas, probablemente. Igual, yo siempre creo que entre el original y la copia, la sociedad siempre se queda con el original. Totalmente. Yo coincido con vos que no sería ese el mecanismo. Parece que hoy el peronismo, como principal fuerza de oposición, no tiene un problema de estilo. El peronismo suple, si querés, la falta de impacto con ese 30% de base que tiene histórico en la Argentina. Con lo cual no necesita levantar la voz para tener un piso electoral. Parece que el problema del peronismo es falta de ideas, no de falta de candidatos o de estilo. Yo, cuando escucho a los dirigentes nacionales, son todas discusiones conceptuales sobre el deber ser y los factores de poder y una mirada sobre la crueldad y tal, que yo seguramente comparto, no estoy hablando pero que no forman parte de la discusión cotidiana de la gente, donde los precios, los ingresos, los impuestos, la seguridad, las rutas, los créditos para poder producir, etcétera, tienen o la vivienda tienen un protagonismo muchísimo más relevante que hace la justicia con algunos expedientes. Por más tóxica que sea esa justicia, ¿se entiende? No es una carga valorativa. Sí, es algo que va por un costado del interés de la gente. Digo, a mí, vos hablabas del metro cuadrado de los empresarios, bueno, del ciudadano común, es más chico todavía ese metro cuadrado. Es decir, mi problema es otro, no pasa por si la justicia camina a un ritmo con Cristina y con otro con Macri. Digo, lo que quiero que me resuelvan es poder llevar a fin de mes y sacar a comer mis hijos el fin de semana. Exactamente, totalmente de acuerdo. Y además el peronismo, te diría que si uno lo mira en términos históricos, fue eso. No era un partido de discusiones filosóficas, sino discusiones bien materiales. Yo creo que más pragmático. Recuperando esas demandas, el mercado electoral lo ordena la oferta, justamente, ¿no? Es decir, a quién podés votar y a quién no. No tu ideal, ¿no? Yo quiero un peronista de la zona núcleo que esté a favor del equilibrio fiscal. Esos diseños de probeta no han existido en la Argentina, pero sí lo que se puede, y lo que uno está viendo, por ejemplo, en el caso de Cristina Kirchner, que no puede ser candidata y que me parece que ya se entiende que su sitio está yéndose en fail, es que reemplazó, o por lo menos sumó a su mesa de economistas, a una persona que cuando fue ministro de Economía en Salta, y su principal tarea fue terminar con el déficit de la provincia. Y entonces uno puede pensar que, bueno, Cristina empezó a ver, algunos dirán tarde, otros no, aspectos relevantes de la economía que antes a lo mejor no le prestaba tanta atención. Una cosita más, algo más que hay que agregarle, además de esto, de que vos decís, bueno, por ahí el peronismo en el nivel nacional por lo menos tiene la mirada puesta en algo que se aleja de las preocupaciones de la gente, y además lo que uno ve, más allá de que esto pase en provincia de Buenos Aires, pero en el interior siempre miramos lo que pasa en Capital y en la provincia de Buenos Aires, uno los ve pelearse a Cristina, a Kicillof, por cosas que no se entienden muy bien. Digo, no está del todo claro cuál es el problema o si esos problemas por los que se pelean afectan el bienestar de la gente. Entonces me parece que eso también aleja un poco al peronismo de aquellos desencantados con Milei. Totalmente. De hecho, yo habré tardado unos 6 meses en entender cuál era la discusión,
y me acuerdo que se lo dije a los principales actores de ese debate, les dije, Kicillof no lo puede ganar y Cristina no lo puede explicar. Y creo que hoy, hasta ayer la situación era otra. Me parece que la reunión que tuvieron ayer, Kicillof, Massa, Máximo Kirchner, Federico Termín, dirigente de la provincia de Buenos Aires, es la primera vez que escucho a los protagonistas ver desde el punto de vista humano, que era la principal diferencia, algún tipo de acercamiento, ¿no? Es la primera vez que uno escucha en el tono, bueno, Axel está más receptivo, bueno, Sergio está más maduro, bueno, Máximo está menos lo que se te ocurra, pero los principales, los protagonistas de la reunión, con un tono distinto a los que habían sido las conversaciones anteriores. Ahora, lo que pasa es que eso se tiene que transformar en una propuesta electoral y una propuesta electoral atractiva. Es decir, en el mejor de los escenarios para el peronismo en la provincia de Buenos Aires, hoy pierde por 10 puntos con Milei. Con unidad, con todos yendo juntos, etcétera. Bueno, ¿qué te diría acá si se sienta delante mío Cristina Kirchner? Las elecciones no son hoy, y tendría razón. De acá a octubre pueden pasar muchísimas cosas, buenas o malas para el gobierno, buenas o malas para la oposición, buenas o malas para la Argentina, que definan o vuelquen para un lado o para el otro la elección tanto de septiembre como de octubre. Iván, te agradezco enormemente por el tiempo. La verdad que en un momento de nuestro laburo, el de los periodistas, tan difícil, porque además uno ve que el periodismo es como que entró y ya se pintó la cara con esto de la grieta de ir de un lado y del otro. Vos haces un periodismo distinto y la verdad que es un placer que nos hayas dado un rato de tu mañana. Yo te agradezco por el tiempo, por el respeto y la consideración, Sebastián, y quedo a la orden. Un abrazo grande. Iván Jadrowski, ahí le escuchaba, periodista, analista político, de los periodistas que te pueden gustar más o menos, obviamente, puedes coincidir más o menos con lo que plantea Jadrowski, pero creo que lo que uno no puede dejar de reconocer es que es alguien que le escapa a esa forma de hacer periodismo que impera hoy en la Argentina, ¿no? Ese periodismo de trinchera, ese periodismo militante que está hoy yo diría casi de moda, que lo que busca es reforzar el discurso de su propia audiencia y que entonces eleva el tono e insulta y se pone realmente a elogiar todo de un lado y a criticar todo del otro o viceversa. Bueno, Jadrowski sale de eso. A mí realmente me parece alguien muy interesante para escuchar y para entender la realidad argentina, de esas personas que ayudan a entender la realidad argentina. Insisto, no quiere decir que uno coincida al 100 con lo que plantea Jadrowski, con lo que plantea Tenenbaum, Longobardi, Morales Solaio, para citar periodistas que no tienen nada que ver el uno con el otro desde su costado ideológico, de lo que piensan sobre cómo resolver los problemas de la Argentina, pero sí que tienen un estilo en común, que es de tratar de escaparle a esa grieta tan profunda de nuestro país, en la que se ha caído una gran parte de la sociedad y también del periodismo.